Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Vamos a iniciar nuestro trabajo de hoy con el módulo número 4, que corresponde a las operaciones en el conjunto R de M por N. Vamos a seguir una estructura análoga a la que trabajamos ya en nuestra sección anterior y específicamente en lo que tuvo que ver con el conjunto de las enétuplas de componentes reales, puesto que tenemos estructuras algebraicas similares en cuanto a las operaciones que vamos a describir acá, aunque describiremos otras operaciones adicionales. El contenido que vamos a trabajar en el módulo corresponde inicialmente a las operaciones en las matrices, la adición en R de M por N, diferencia en R de M por N, producto de un real por una matriz, combinación lineal de matrices, producto de matrices. Como ustedes pueden observar, es una estructura en parte análoga a la ya establecida. Las preguntas básicas que vamos a resolver corresponden a las siguientes. ¿Cómo se suman las matrices? ¿Es la adición una operación binaria? ¿Es el conjunto de R, M por N, un grupo aditivo? ¿Cómo se restan las matrices? ¿Cómo se multiplica un número real por una matriz? ¿Corresponde este producto a una ley de composición externa? ¿Es R de M por N un espacio vectorial con las operaciones definidas? Básicamente, las dos operaciones a las que estamos haciendo alusión, la adición y el producto de un real, en este caso por una matriz. ¿Qué es una combinación lineal de matrices? ¿Cuándo es posible definir el producto entre matrices y cómo podemos calcularlo? Vamos entonces a iniciar nuestra sesión con las operaciones en las matrices. La adición en el conjunto R de M por N, recordemos que este conjunto es el conjunto de las matrices de componentes reales de orden M por N. Sean A y B pertenecientes a Rm por N, tales que la matriz A es la matriz de elemento genérico A sub ij de orden M por N, B es la matriz de elemento genérico B sub ij de orden M por N. Definimos la adición entre estas dos matrices y decimos que A más B es una matriz que la designamos genéricamente como la matriz C de elemento genérico C sub ij de orden M por N, donde el elemento genérico C sub ij es igual a A sub ij más B sub ij, para todo I entre 1 y M, para todo J entre 1 y N. Esto es, podemos decir que la suma entre las matrices A y B es una matriz cuyo elemento genérico es la suma de los elementos genéricos de las matrices A y B respectivamente, y es importante anotar que es una matriz del mismo orden correspondiente a los sumandos. Vamos a pasar a revisar esta primera ilustración para mirar la adición en Rm por N. Designemos las matrices S, G, H que tenemos indicadas. Todas, como ustedes pueden observar, corresponden a matrices de orden 3 por 2, donde la última matriz, la matriz O, es la matriz nula de orden también 3 por 2. Determinemos la suma de algunas de estas matrices. En particular, veamos entonces la suma de las matrices S y H, S y G, S y O, que indicamos en el lenguaje normal como S más H, S más G y S más O. Veamos entonces inicialmente la suma de las matrices S y H. S más H es la matriz que se obtiene sumando los componentes término a término y corresponde entonces a la matriz, primera fila, 5, 0, 8, menos 5, menos 1, 9. Esta matriz, como ustedes pueden observar, es una matriz de orden 3 por 2. La segunda matriz corresponde a la suma también
de las matrices S y G. Y en este caso, de nuevo, tomando entonces la suma como la suma de los elementos término a término, S más G corresponde a la matriz de elementos 0, 0, 0, 0, 0, 0. De nuevo, una matriz de orden 3 por 2 con una particularidad, y es que en este caso tenemos una matriz que es una matriz nula. Vamos a revisar el porqué de esta consecuencia. Lo podemos mirar si observamos acá. Las matrices S y G, ellas tienen respectivamente en sus elementos los inversos aditivos de cada una de sus componentes. Y en esa forma, entonces, al sumarlos, la suma completa es precisamente igual a 0 en cada una de sus componentes. Vamos entonces a observar, o podemos observar, cómo se puede obtener, en particular en este caso, la matriz nula, como la suma de dos matrices en las cuales los elementos respectivos son sus inversos aditivos. Veamos también entonces para la matriz S más la matriz nula de este orden, observemos entonces algo que podemos esperar, y es, al ser las componentes de la matriz nula, todas sus componentes 0, entonces tenemos que los elementos respectivos van a ser exactamente los mismos elementos de S, y tenemos en consecuencia como resultado la matriz de componentes 4 menos 2, 5, 0 para la segunda fila, menos 1, 9. Una matriz de nuevo de orden 3 por 2, como lo hemos establecido, y podemos concluir que la suma en este caso de las matrices S y la matriz nula de este orden corresponde a la matriz S. Podemos continuar con el primer teorema. Vamos a continuar con este primer teorema que nos va a presentar una serie de propiedades acerca de esta suma. Propiedades de la adición en el conjunto de Rm por n. Sean A, B y C, tres matrices pertenecientes a este conjunto, Rm por n, tales que las matrices A, B y C tienen como elementos genéricos los elementos A sub i j, B sub i j, C sub i j respectivamente. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Primero, la suma de A más B más la matriz C es el mismo resultado que se obtiene si sumamos las matrices B y C y a esto le sumamos la matriz A. En este caso estamos verificando que la suma cumple la propiedad asociativa, ya analizada en un contexto previo en particular en la suma, por ejemplo, de las n-tuplas. Segundo, existe una matriz nula de orden m por n, tal que para A de orden m por n cualquiera, A más la matriz nula es igual a la matriz A. Esto significa que la matriz nula es el módulo bajo la operación suma. Acabamos de observar, y podemos mirarlo entonces acá como un ejemplo particular, fue lo que inicialmente estábamos induciendo para este caso. Vamos a mirar en tercer lugar la propiedad que nos dice que, dada una matriz A, existe una matriz que vamos a designarla como menos A, cuyo elemento genérico es el inverso aditivo del elemento genérico de A, menos A sub i j, de orden m por n, tal que la suma de la matriz A más la matriz inversa de A nos da precisamente la matriz nula de orden m por n. Es decir, esta matriz menos A es lo que vamos a designar como la inversa aditiva de A. Es el caso que nosotros habíamos observado ya cuando estábamos sumando las matrices, específicamente para el caso de las anotadas como las matrices S y G, caso que ya habíamos entonces indicado. En cuarto lugar, podemos establecer que la suma de las matrices cumple la propiedad conmutativa, esto es,
es el mismo resultado el que se obtiene cuando sumamos las matrices A y B que cuando sumamos las matrices B y A. Al respecto, es importante que hagamos las siguientes precisiones, puesto que uno de nuestros objetivos es hacer un detallado análisis de las estructuras que subyacen en las operaciones y en general en los conjuntos que estamos manejando. Primero, la suma es una operación binaria en R de M por N, conformándose en consecuencia el sistema que ya lo hemos anotado convencionalmente, el paréntesis angular, el conjunto R de M por N bajo la operación suma. Recordemos, en una forma muy breve, que una operación binaria se caracteriza porque opera dos elementos del mismo conjunto y nos arroja como resultado otro elemento del mismo conjunto. En este caso, el conjunto es R de M por N. Segundo, el sistema R de M por N bajo la operación suma alcanza la estructura de grupo conmutativo o grupo abeliano, como lo acabamos de establecer precisamente en las propiedades anotadas en el teorema. Vamos a definir la operación diferencia en R de M por N. Sean A y B dos matrices de orden M por N, de elementos genéricos respectivos A sub i j, B sub i j. Definimos A menos B, o la sustracción entre las matrices A y B, que designamos usualmente como en su resultado la diferencia entre A y B, como la suma de A más la inversa aditiva de B. Como garantizamos ya precisamente en el teorema anterior que toda matriz tiene inversa aditiva, podemos observar que esta operación se puede definir en general para cualquier par de matrices. Observemos en consecuencia que el elemento genérico de la matriz diferencia es la diferencia entre los elementos genéricos de las dos matrices que estamos operando en su orden A y B. Y por lo tanto, este elemento corresponde a sub i j menos B sub i j de orden M por N, caracterizándose desde luego como una operación binaria. Vamos a revisar a continuación la ilustración 2, en el cual vamos a referenciar la diferencia en este conjunto de Rm por N. Sean en particular las matrices G y W que podemos observar. Vamos a determinar inicialmente la diferencia entre las matrices G y W. En esta diferencia podemos entonces observar G menos W es igual a la suma, de acuerdo con la definición, de la matriz G más la inversa aditiva de la matriz W, como lo hemos anotado. Y en consecuencia, tenemos entonces que esto corresponde a la matriz G de componentes 3, 0, menos 1, 5, 2, 0, más la matriz menos W. Esta matriz está formada en consecuencia por los inversos aditivos de la matriz W, como ya lo hemos anotado. Corresponde en consecuencia a esta matriz por filas, primera fila 0, menos 4, menos 2, 1, menos 3, menos un quinto. Y podemos entonces establecer que el resultado, de acuerdo con la operación suma ya establecida, corresponde de acuerdo con la suma componente a componente. Tenemos en la primera fila 3, menos 4, menos 3, 6, menos 1 y tenemos menos un quinto, siendo desde luego una matriz de orden también 3 por 2. Una observación importante que podemos hacer corresponde a lo siguiente. Podríamos plantearnos si la diferencia dada G menos W, veamos entonces qué pasa con W menos G. Podemos plantearnos, entonces tenemos que W menos G corresponde, de acuerdo con la definición, a la suma de W más
la inversa aditiva de la matriz G. Para nuestro caso, tenemos entonces la suma entre las matrices de componentes 0, 4, 2 menos 1, 3, 1/5, más, en este caso, la inversa aditiva de la matriz G, que corresponde a la matriz en primera fila, menos 3, 0, 1 menos 5, menos 2, 0, y como resultado tenemos en consecuencia la matriz de componentes menos 3, 4, 3, menos 6, 1 y 1/5. De nuevo, una matriz de orden 3 por 2, como esperamos obviamente en toda operación binaria. Observemos, y es importante anotarlo, que a pesar de que la suma es una operación binaria, observemos que siendo conmutativa, la diferencia entre las matrices no es una operación conmutativa, como podemos observarlo en los resultados de la diferencia entre las matrices G y W y la diferencia entre las matrices W y G respectivamente. Veamos ahora como una tercera operación el producto de un número real por una matriz. Sean lambda perteneciente a los reales, A perteneciente a R de M por N, donde A es la matriz de elemento genérico A sub I J de orden M por N. Definimos ahora la siguiente operación. Lambda por A, que representamos a través de este punto, lambda punto A, la designamos en forma genérica como una matriz C de elemento genérico C sub I J, orden M por N, donde el elemento genérico C sub I J es igual al producto del real lambda por el elemento genérico A sub I J de la matriz A, para todo I entre 1 y M y para todo J entre 1 y N. Esto es, lambda por A tiene como elemento genérico el producto del real lambda por el elemento genérico de la matriz A sub I J, orden de la matriz M por N. Podemos observar, y es importante hacer esta anotación, que según el elemento genérico definido, entonces para operar un número real por una matriz en este producto, todas y cada una de las componentes o entradas de la matriz se multiplican por este número real. Veamos a continuación una ilustración sobre el producto de un real por una matriz, que es lo que nos trae la ilustración número 3. Sean las matrices H, como ustedes pueden observar, de orden 2 por 3, J, la matriz de orden 1 por 4, y L, la matriz nula de orden 2 por 2, una matriz cuadrada. Vamos a determinar en particular los siguientes productos: 2 por H, 0 por J y 1/5 por L. Vamos a revisar en consecuencia este primer producto. 2 por la matriz H es la matriz, entramos a multiplicar cada una de las componentes de la matriz por el número real 2, lo que nos lleva entonces a la siguiente matriz. Primera componente, la primera fila, 2 por raíz de 2, 10, menos 6, 2, 1, 8, que corresponde a una matriz de orden 2 por 3. Observemos, y es importante anotarlo, que en ningún momento el orden de la matriz original ha cambiado. En el producto de el real 0 por la matriz J, esto corresponde entonces a la matriz que se obtiene al multiplicar cada una de las componentes de J por el escalar 0. Y en consecuencia tenemos entonces que esta matriz va a tener como componentes todas 0, siendo de nuevo una matriz correspondiente al mismo orden de la matriz original J, esto es una matriz de orden 1 por 4. El producto 1/5 por la matriz L. L
como lo hemos anotado, es una matriz nula de orden 2 por 2. Al multiplicar por un quinto cada una de sus componentes o entradas, tenemos entonces que cada una de sus componentes va a ser de nuevo 0. Y tenemos entonces que en este caso es de nuevo la matriz nula de orden 2 por 2. Vamos a revisar en este teorema, en el teorema número 2, las propiedades del producto de un real por una matriz. Sean lambda y beta pertenecientes a los reales, A y B pertenecientes a R de M por N. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Primero, el producto de un real por la suma de las matrices A y B es igual a la suma del producto lambda por A más lambda por B. Podemos decir estrictamente, en este caso, que el lambda distribuye o el real distribuye con respecto a la suma en las matrices. Segundo, la suma de los reales lambda y beta por la matriz A, esto es igual al producto de lambda por la matriz A más beta por la matriz A. Si observamos con respecto a la primera propiedad, en la primera tenemos una distributividad estricta, puesto que la suma entre las matrices A y B y la suma de los productos respectivos son la misma operación. En el segundo caso podemos observar que la suma al interior del paréntesis corresponde a un número real, o sea, la suma en los números reales, en tanto que la suma en el término de la derecha corresponde a la operación binaria suma. Podemos hablar, y ya habíamos hecho precisamente una referencia a este resultado, en el caso de las enétuplas es una pseudo distributividad, pero no es una distributividad estricta. Tercero, el producto de el real beta por la matriz A y a su vez esta matriz multiplicada por el escalar o por el número real lambda, esto es igual al producto que se obtiene entre los reales lambda y beta como coeficiente multiplicado a su vez bajo la ley de composición externa por A. Es importante también anotar que a veces se toma por la similidad de las operaciones o más bien de los operadores, se habla de que hay una asociatividad, pero estrictamente podemos observar que no hay tal asociatividad. Si observamos con detalle, podemos mirar que en el término de la izquierda, los dos operadores que señalan los productos corresponden a leyes de composición externa, en tanto que en el término de la derecha, el primer producto es un producto en el número de los reales y el segundo corresponde a una ley de composición externa. Cuarto, establecemos que el producto del número real menos 1 por la matriz A es igual al inverso aditivo de A. Quinto, tenemos que 1 por A es igual a la matriz A. Vamos a hacer una serie de observaciones que son pertinentes con respecto a la estructura algebraica que estamos trabajando. Primero, este producto corresponde a una ley de composición externa. Segundo, el conjunto de las matrices reales de orden M por N, con estas dos operaciones definidas, adición y producto de un real por una matriz, alcanza la estructura de espacio vectorial real, como puede concluirse de las propiedades establecidas en los dos teoremas anteriores, 1 y 2. Vamos a introducir ahora la noción de lo que es una combinación lineal de matrices. Quiero recordarles nuevamente que esta estructura ya fue analizada detalladamente también para el caso de las enétuplas de componentes reales, para lo cual ya vamos a estar más familiarizados. Sean el conjunto A formado por las matrices B1, B2, Bk, un subconjunto de R de M por N, o sea, matrices de componentes reales de orden M por N, de todo X que satisface la ecuación. X igual a lambda sub 1 por B sub 1 más lambda sub 2 por B sub 2 más lambda sub k por B sub k con lambda sub i
perteneciente a los reales, para todo I entre 1 y K, decimos que es una combinación lineal del conjunto A. Vamos a continuación a revisar las siguientes combinaciones lineales para que fundamentemos este concepto. Sean las matrices A, B, C, matrices de orden 3×2, como se anota precisamente acá en la gráfica, y designemos como S al conjunto que tiene como elementos a su vez las matrices A, B y C. Determinemos las matrices X1, X2, X3 de orden 3×2, tales que X1 es igual a 2 por A más 1 por B más menos 1 por C. X2 es igual a 1 por A más 0 por B más 0 por C. X3 es la matriz resultante de la suma de los productos 0 por A más 0 por B más 0 por C. Podemos inicialmente observar entonces que la matriz X1 corresponde a 2 veces la matriz A, producto que ya hemos definido en la operación anterior, y corresponde en este caso entonces a la siguiente matriz que notamos por filas: 0, 0, 2, 4, 10, 6, más una vez la matriz B, pero 1 por B corresponde, como ya lo hemos anotado en la propiedad, a la matriz B: 1, 5, 0, 1, menos 2, 2, más menos una vez la matriz C, que corresponde a la matriz inversa aditiva de la matriz C, de componentes 1, 1, menos 2, menos 7, menos 1, 0. Y en consecuencia, la matriz X1 corresponde ya a la suma de las 3 matrices anteriores, teniendo como resultado la matriz de primera fila de componentes 2, 6, segunda fila 0, menos 2, tercera fila 7, 8. Una matriz de orden 3×2. Para la matriz X2, de acuerdo con la combinación lineal establecida, tenemos entonces que esta matriz es 1 por A más 0 por B más 0 por C, lo que nos lleva exactamente a que esta matriz X2 es la misma matriz A, puesto que las dos componentes siguientes corresponden precisamente a las matrices nulas de ese mismo orden. Para la matriz X3 podemos observar que, siendo los coeficientes ceros, de acuerdo con la operación anteriormente definida bajo la ley de composición externa, en consecuencia cada uno de los sumandos corresponde a 0, y venimos entonces a que su resultado es de nuevo una matriz nula de orden 3×2. Vamos a establecer las siguientes observaciones con respecto a la noción anterior. Primero, toda combinación lineal de matrices de un orden dado es otra matriz del mismo orden. Esto lo podemos también de una forma muy sencilla explicar desde el punto de vista de la naturaleza de las operaciones, puesto que lo que estamos recogiendo finalmente es una suma. La suma es una operación binaria y en consecuencia todos los elementos son matrices del mismo orden, y estamos hablando finalmente de una suma, puesto que cada uno de los productos anteriormente establecidos nos generan una matriz exactamente del mismo orden bajo la ley de composición externa. Revisemos, en segundo lugar, podemos decir que la matriz nula, como podemos observarlo también, de un orden dado es combinación lineal de cualquier conjunto de matrices del mismo orden. Acá hemos podido observar un ejemplo. Tercero, toda matriz es combinación lineal de todo conjunto que la tenga como elemento, siempre y cuando todas las matrices del conjunto tengan el mismo orden. En este caso, a la matriz en referencia le podemos colocar como coeficiente precisamente 1 y 0 a las demás matrices que la acompañan precisamente en este conjunto para
obtener la combinación lineal. Hemos analizado entonces estas tres primeras operaciones que podemos o que iremos integrando. Posteriormente entraremos a hablar del producto matricial. Este es el programa UDI-ARROA, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Hasta una próxima reunión.